ahí, así, me champán y todo eso. Entonces hay que entender, por un lado, ya más adelante hablaremos ya lo que es decoración. Ahorita vamos a hablar solamente de lo que es el bizcocho, la esponja o lo que es el cake. ¿Okay? Lo que es el producto como tal, tenemos main goals. ¿Saben lo que es goals en inglés? Goals, metas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las tres metas, okay, que uno tiene que entender cuando uno está mezclando una mezcla de tortas? Son tres. Primero, combinar los ingredientes para hacer una mezcla homogénea. Dos, formar células de aire o formar burbujas de aire. ¿Qué le da la textura a una torta? El aire que se le incorpora. ¿Okay? Eso es lo que básicamente va a hacer la diferencia entre un tipo, otro tipo, y los ingredientes que se usan van a influir en la textura y el sabor final. 3. Desarrollar la textura. ¿Okay? No todas las tortas que vamos a trabajar y no todas las tortas son iguales, cada una dependiendo de los ingredientes y dependiendo de lo que es, va a ser diferente, va a tener una textura diferente, va a tener un sabor diferente. Métodos de mezcla. ¿Okay? Cuando mezclamos, todo va a depender relativamente de un ingrediente. Y el ingrediente es harina de trigo. ¿Okay? Todas las tortas se hacen, por supuesto, con harina de trigo. Llevan huevos, llevan azúcar, va a llevar grasa. Pero la harina, ¿verdad?, como desde el primer día de clase, forma gluten. Y el gluten, dependiendo que estamos haciendo, es necesario hasta cierto punto, pero en este tipo de producto, bien poquito. El método de mezcla va a depender precisamente de qué queremos lograr. Lo vamos a dividir, van a haber 6 diferentes tipos de mezcla, pero lo vamos a dividir en 2 categorías: altas en grasa y bajas en grasa. ¿Okay? La grasa, bien sea mantequilla, aceite, manteca, lo que sea, mientras sea grasa, va a influir, la grasa influye en la formación de gluten. Shortening es la manteca, es el nombre que se le da en inglés, shortening. Y el nombre se le da porque acorta, shortening es acortar, o short, corto, es porque acorta los hilos de gluten en la harina, ¿okay? O en las masas. Entonces, las altas en grasa generalmente van a ser masas suaves, que aparte porque tienen grasa, van a sentirse bastante húmedas, ¿okay? No van a ser, no tienden a ser secas. Tenemos 3 métodos de mezcla. El primero, creaming, cremoso, el cual todos lo hemos trabajado ya en diferentes productos. ¿Okay? Los pasos son los mismos. Agarramos la grasa y el azúcar, hacemos una crema. En algunas veces vamos a cremar bastante, porque en ese momento que estamos cremando el azúcar y la mantequilla, o el azúcar y la grasa, estamos incorporando pequeñas burbujas de aire. Entre más burbujas, más volumen. 2. Bueno, después de la grasa y el azúcar vienen los líquidos, empezando por los huevos. Y tercero paso, lo seco, cernido, y se mezcla justo hasta que está todo bien mezclado, sin sobremezclar, para no desarrollar más gluten del que se lleva. Número 2, two stage. ¿Okay? Two stage se traduce como de 2 pasos. Dos pasos, ¿ok? El de 2 pasos básicamente es porque la incorporación de los ingredientes se hace en dos adiciones, en 2 pasos, ¿ok? 3, de un paso. Básicamente de un paso quiere decir que vamos a añadir todo en una mezcladora y se mezcla. Este tipo de mezcla
Generalmente va a requerir una manteca especial. Ya más adelante hablaré de las mantecas para tortas y qué es lo que el chef dice, mantecas especial o por qué tiene que ser algo especial. El método de mezcla aquí es, por supuesto, es el más fácil de todos porque mezclas todo, pones todo en un bol, pero es el que menos control uno tiene en la mezcla porque lo estás poniendo todo y bajas en grasa, ¿ok? Las bajas en grasa son también 3 métodos, los cuales son esponja, ángel, chifón. El esponja también se conoce como método Genoise, ¿okay? Ustedes lo pueden ver con el nombre de método esponja, método Genoise. Y mucha gente, incluyéndome, yo llamo esponja a cualquier torta. Cuando yo estoy hablando en general, ¿okay? No importa si estoy haciendo algo que fue hecho con el método cremoso, a veces lo llamo esponja. Entonces, para que no se me vayan a confundir, si el chef dice esponja, que estaba hablando de algo hecho con este método nada más. Y creo que hay una pregunta en un examen que habla de la esponja refiriéndose a lo que es el bizcocho, no al método. Método Genoise es un método, es una torta clásica francesa, es un método originado, el nombre fue originado en Genoa, Italia. Y básicamente para hacer el método Genoise tú necesitas 3 ingredientes: huevo, harina y azúcar. Se baten los huevos con el azúcar para producir una espuma y posteriormente se le incorpora la harina. La harina, para casi todas ellas vamos a necesitar harina de bajo contenido de gluten, ¿okay? Harina de pastel generalmente va a ser la mejor opción. Dependiendo a veces, tortas como torta de zanahoria o cosas así que necesitas tener un poquito más de fuerza en la estructura porque tienes otros ingredientes más grandes, entonces usas harina de pan o algo así. Pero en general, todo el mundo, así no especifique qué, saben que les va a quedar mucho mejor la textura con harina de torta. Que no tenemos harina de torta, tenemos harina de todo uso. Por supuesto que pueden hacer una torta con harina de todo uso. Estamos hablando cuál es la ideal, y si ustedes están trabajando en un negocio donde van a comprar harina específicamente para hacer el producto, si vas a comprar una, compra la que necesitas. El método esponja es batir los huevos con el azúcar. Los huevos producen muchísima espuma, ¿ok? Tanto la clara como la yema como el huevo entero tienen la capacidad de agarrar muchísimas burbujas de aire. Entonces se mezcla el azúcar y se mezcla los huevos y se hace una espuma. Lo vamos a calentar en baño de María suavecito hasta que llega a una temperatura de más o menos 105, 110 grados. Y después terminamos de batir para que termine de levantar. ¿Por qué lo calentamos o por qué lo quieren que llegue a esa temperatura? Porque la proteína del huevo tiene la capacidad no solamente de recoger, o sea, de formar burbujas de aire, sino que si está en esa temperatura, forma casi el doble más. ¿Okay? ¿Cuánto de temperatura? A 110, ahorita voy a hacer el demo para eso. Hay 3 variaciones para el método Genoise. Tenemos el Genoise con mantequilla, el cual es el que vamos a hacer hoy. Tenemos el Genoise con leche caliente y mantequilla, y tenemos el que se llama el de espuma de huevo separada o separated egg foam. Básicamente el de espuma separada se separan, en vez de usar los huevos completos y el azúcar y batirlo y después echarle la harina, agarramos las yemas por un lado y las claras por otro. Batimos las yemas para formar una espuma, se le echa azúcar, se forma esa espuma, batimos las claras, se le echa el azúcar, se forma otra espuma, se combinan las dos y al mismo tiempo se combina la harina. Ese es el método tradicional para hacer lady fingers. ¿Saben cuáles son los lady fingers? En mi país le llamaban señoritas. Las galletas estas que en todos los supermercados, clásica para hacer tiramisú. Los deditos. Los deditos.
helado. Eso es el tiramisú, es uno de los postres clásicos que se hace con eso. Ah, por supuesto hay muchísimos más, pero... ¿Cómo se llama la biscotela? Biscuit de cuillère, o cuillère, biscuit es en francés, o sea, en todo el mundo tiene un nombre, pero... Biscotela. ¿Cómo se llama biscotela?